Entre letras y otras pasiones. Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán. Y transmitido a través de Pasión Radio. Seduciendo tus sentidos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Entre letras y otras pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán y es un placer para mí compartir el día de hoy contigo un ratito que va a ser muy entretenido y muy agradable. Muchas gracias por tu sintonía. El día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un libro que les voy a leer unos fragmentos que me gustó mucho. Es un libro que nos da unas pautas muy claras y muy precisas para no amargarnos la vida. Yo no soy psicóloga, yo simplemente expongo este libro que me gustó mucho del autor Rafael Santandreu. El arte de no amargarse la vida. Es un libro de transformación personal que tiene ejemplos muy claros que nos pueden hacer reflexionar, porque vaya, la lectura puede ser entretenida, divertida, pero también puede ser para adquirir herramientas para nuestro día a día, para nuestra vida diaria. Y me pareció lindo compartírselos el día de hoy. En unos momentitos vamos a comenzar con este libro del arte de no amargarse la vida. Y bueno, les cuento que tenemos la cápsula de Carmen Cortés, la voz de mi interior, y algunas recomendaciones. Quiero decirles que este fin de semana falleció una de las escritoras, pues yo no sé si es de las más reconocidas, pero en la actualidad dejó una huella importante en España. De hecho, fue despedida con un adiós muy emotivo. La escritora Almudena Grandes. ¿Pero quién era Almudena Grandes? Bueno, pues es una escritora que nació en Madrid en 1960. Fíjense ustedes. Y que falleció este 27 de noviembre, también en Madrid. Fue escritora y columnista española. Estudió geografía e historia en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, trabajó como correctora, redactora, en prensa. Y por supuesto, es un referente en libros colectivos como El Libro Negro, Madres e Hijas, Érase una vez la paz. Su primera novela fue Las edades de Lulú, que publicó en 1989 y que tuvo un súper éxito de crítica y que fue traducida a más de 20 idiomas. Con ella obtiene un premio llamado Sonrisa Vertical de novela erótica y es llevada al cine por Vigas Luna en 1990. Después escribió una novela llamada Malena, tiene nombre de tanto, en el 94, y fue adaptada al cine por Gerardo Herrero en el 96. Después de Malena publicó varias novelas protagonizadas por mujeres, como Atlas de Geografía Humana, Los aires difíciles, y bueno, también algunas fueron llevadas al cine. Tuvo muchos premios, encuentros literarios, y se reivindica como heredera de la gran novelística del siglo XIX, especialmente en el realismo francés y de la narrativa de Benito Pérez Galdós. En octubre del 2018 ganó un Premio Nacional de Narrativa y bueno, desafortunadamente fallece, pero nos deja sus obras, que les recomiendo que la busquen en Amazon. Yo no he leído nada de ella, les voy a ser sincera,
pero me voy a poner a leerla. Estuve viendo las noticias y les digo, fue un adiós muy emotivo para esta grande de la literatura. Y en cosas un poquito más banales, les cuento que estuve leyendo un libro. Fíjense que había leído ya a esta autora que se llama Dublineta Eyre, que es un poco sarcástica y que tiene el humor un poco negro. Pues ya les cuento que me leí una novela que se llama Un donut por tus pensamientos, y al principio como que no le agarré muy bien, porque se me hacía como que les digo, como que dije, ¿a qué hora está la acción en esta novela? Es la vida de una mujer de 45 años que se casó a los 16, que conoció el amor de su vida a los 16 años, se casó como por ahí de los 20. Y no tuvo otro novio, no tuvo otras experiencias, y nos narra cómo es su vida, que ya después de unas líneas le empecé a ver, vaya, es que es como la vida de muchas mujeres, ¿no? Que se casan, que tienen hijos, que se dedican a su casa, una novela muy divertida, muy entretenida, con el día a día, y empieza cuando su marido, en medio del centro comercial, más bien del supermercado, le pide que se vuelva a casar con ella. Se hinca y se pone de rodillas para pedirle nuevamente que le dé el sí para sus bodas de plata, que cumplen 25 años de casados. Entonces ella tiene que organizar la boda y es completamente diferente de lo que organizó antes. Ya tiene 2 hijos, tiene un grupo de amigas, se plantea muchas cosas en su vida, como ha llegado a los 45 años, ya no tiene el cuerpo de antes, ya no tiene el futuro por delante, le faltó conocer mundo, amantes, etc. Entonces está muy entretenida. De Dublineta Eyre, les digo, un humor muy negro, pero muy buena para pasar el rato. Y me leí otra novela que se llama Mi vida entre manzanas rojas. Me llamó la atención que es un thriller, me llamó la atención la portada, así como el de Un donut por tus pensamientos, que les acabo de decir. Es bien importante la portada de un libro, porque a veces los elegimos por la portada. Y cuando son llamativas o cuando tienen algo especial, dice uno, a ver. Y entonces no me decepcionó. Este thriller, Mi vida entre manzanas rojas, es una historia que me gustó mucho y que no les cuento más porque la próxima semana vamos a tener a la autora Lourdes Tello, entrevista aquí Entre Letras y Otras Pasiones, para que nos hable de este libro de Mi vida entre manzanas rojas y de otros libros que tiene. Ella es española y el otro martes la vamos a tener por aquí, pero lo que sí les digo es que ya vamos a hablar ampliamente de este thriller que me gustó muchísimo, tanto que busqué a la autora para pedirle una entrevista. Y bueno, ¿qué les parece que nos vamos con la cápsula de Carmen Cortés, la voz de mi interior, para hacernos este abracito al corazón desde Andalucía, España, con su cápsula maravillosa semanal que nos manda con muchísimo cariño? Y al volver, ahora sí vamos a platicar de este libro, El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Ya volvemos. En Entre Letras y Otras Pasiones, seduciendo vuestros sentidos desde España. Mi nombre es Carmen Cortés, la voz de mi interior. ¿Qué tal estáis? Una semana más, por aquí estamos, Espero que la semana la hayáis empezado con gran pie. Y si no, ya sabéis, ya estás tardando en sonreír. Bueno, esta semana os traigo una cápsula especial. Y digo especial porque, bueno, forma parte de este camino que estamos andando y cuán importante es, aparte de andar este camino, es observar, ¿no?, lo que tenemos a nuestro alrededor y valorar todo lo que nos acompaña. La cápsula de esta semana se titula ¿Qué ves?
Y nos hace, como siempre, aparte de pensar, sentir y sumar vida. Así que vamos allá. En la nada, él le preguntó qué veía enfrente de ella. Sin pensarlo miró y con decepción aseguró no ver nada. Pero él insistía a la vez que añadía que debía ver lo que no hay. Ella, sin saber a lo que se refería, volvió a mirar y nuevamente dijo que no veía nada. Sin querer forzar más la primera lección, había concluido. El ejercicio a entrenar era conseguir visualizar lo que a simple vista no se apreciaba. Un día y otro, misma acción, mismo resultado. A lo que él, después de varios intentos por parte de ella, le contó una pequeña historia que ella creyó sin pensar, concluyendo que todo había sido inventado, y a pesar de ello, ella pudo ver todo lo que él le narró. Él le dijo que si consiguió ver todo lo que no era presente, un buen uso de su mente había hecho posible tal resultado. La imaginación ya iba de su mano. Al día siguiente, le volvió a preguntar: ¿qué ves? Ella observó tras el cristal el paisaje y comenzó a narrar a medida que él le hacía preguntas para incrementar su imaginación. Hasta que sin más, ella continuó. Así fue como creó su primera historia. Creyó en lo que veía sin ser visto a primera vista. Él, mirándole a los ojos, le hizo prometer que nunca dejase de buscar lo que no hay. Ella asintió y sonrió. El tiempo ha volado. Ella aún recuerda esa promesa. Sigue soñando y creyendo en lo que solo ella ve. Al fin y al cabo, así se crean las grandes historias. Y la historia de tu vida no puede ser menos. Buenos ingredientes es un buen ambiente y gente creyendo junto a ti en lo que ves. Espero que esta pequeña historia os llegue. Y ya sabéis, si creéis, lo creáis y aquello que veis será una realidad que podréis tocar. Que tengáis una linda semana. Besitos desde España. Muchas gracias a nuestra querida Carmen Cortés por esta maravillosa cápsula. Y bueno, no nos entretenemos más. Vámonos directo con el libro que les cuento. Que me gustó porque tiene muchos relatos, muchas pequeñas historietas que nos hacen reflexionar. Y les voy a contar algunas de ellas. Apostando fuerte. Una fría mañana de invierno de 1940, un joven llamado Robert Capa guardó en la maleta su pequeña cámara compacta Leica, una montaña de carretes nuevos y algo de ropa. En el bolsillo derecho de su americana llevaba un pasaje para embarcar en un buque rumbo hacia la Segunda Guerra Mundial. Capa fue uno de los primeros fotógrafos de la guerra de la historia del periodismo y un personaje maravilloso. Bien parecido, simpático, bebedor, valiente y a ratos hasta romántico. A este neoyorquino nacido en Praga le iba la aventura. El día D, cientos de miles de jovencísimos norteamericanos se apiñaban en las barcazas anfibias camino de las playas de Normandía. El terror les acompañaba al son de los estallidos de las bombas de las defensas alemanas. Muchos vomitaban el desayuno en el interior de aquellas heladas tanquetas, pero nadie se quejaba por ello. Sus mentes no tenían tiempo para pensar en esas minucias.
Entre aquellos chicos, Capa revisaba tembloroso sus cámaras y una y otra vez, como si el ritual de trabajo pudiese acallar el ruido atronador de los cañonazos enemigos. Y, de repente, un golpe seco hizo temblar la tanqueta indicando que habían llegado a la orilla. Para entonces, el ruido de las bombas era atronador, pero el sargento a cargo de aquel pelotón gritó todavía más fuerte: ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Agrupación a 20 metros! ¡Ya! Y salió al agua fusil en alto, corriendo con el corazón bombeando a toda máquina. Los muchachos salieron tropezando con sus propias piernas, pero mantenía la mirada fija en la espalda de su superior. Lo peor sería perder al sargento, su única guía fiable en aquel infierno. La confusión era enorme, pelotones a la carrera por doquier, gritos, explosiones. Capa iba tras ellos e hizo como los demás, tirarse sobre el suelo a unos 20 metros y clavar la mirada en el cogote del sargento. El bigotudo veterano de 25 años alzó de nuevo la voz para decir: otra vez, carrera de 20 metros y reagrupación. Ahora, ya. Y como propulsado por muelle se lanzó duna arriba. De los 20 chicos a los que acompañó Capa aquella mañana, solo sobrevivieron 2. Al fotógrafo únicamente le dio tiempo a tomar algunas instantáneas de esos primeros metros de batalla antes de que le obligasen a volver a una tanqueta anfibia y a uno de los barcos aliados. Eso sí, aquellas fotos ligeramente desenfocadas fueron los primeros testimonios de la liberación de Europa. Al día siguiente ya estaban en la primera página de los rotativos de la Gran Bretaña y El Mundo, para poner en imágenes la partida final de la guerra por la libertad del mundo. Al llegar a Londres, Capa tuvo 2 días escasos de permiso que empleó bien con su recién estrenada novia británica. Varias botellas de scotch después, ya estaba a bordo de un avión desde que él se lanzaría en paracaídas cámara en ristre, para seguir las siguientes evoluciones del ejército americano en Europa. ¿Qué tiene que ver la historia de Capa con un libro sobre autoayuda? Se preguntarán los lectores. Una sola cosa: Capa exprimió sus días, vivió intensamente, apostó por jugar fuerte, sin temor, y cabalgó sobre su destino, sobre su vida. Fue el mejor fotoperiodista de la historia, esposo de Gerda Taro, novio de Ingrid Bergman y amigo íntimo de Hemingway. Su espíritu indómito le llevó a tener una vida de película antes de morir en la guerra de Indochina a los 41 años de edad. Y bueno, una mente en forma es una vida emocionante. Capa para el autor es un maestro de vida. Hay muchos otros: el explorador Ernest Shackleton, el músico y escritor Boris Vian y algunos otros, como el superhéroe Christopher Reeve o Stephen Hawking. De algunos de ellos se habla en este libro porque esos hombres o mujeres son buenos modelos que seguir. Y es que el principal enemigo de un psicoanalista es lo que le llaman ellos neuroticismo, sí, es decir, el arte de amargarse la vida mediante la tortura mental. La depresión, la ansiedad y la obsesión son los principales oponentes, y cuando nos dejamos atrapar por ellos, lo que perdemos es la facultad para vivir plenamente. La vida es para disfrutarla, amar, aprender, descubrir, y eso solo lo podremos hacer cuando hayamos superado la neurosis o el miedo, que es su principal síntoma. El autor nos cuenta que uno de sus primeros pacientes, hace mucho tiempo ya, fue un hombre de 40 años llamado Raúl, que fue a visitarlo porque sufría de ataques de pánico. Acudió a la consulta en taxi acompañado por su madre. Raúl vivía atemorizado ante la idea de que en cualquier momento le podía dar un ataque de ansiedad a causa de ese miedo, y por eso no salía de su casa.
A los 20 años le habían dado la baja laboral permanente y desde entonces vivía recluido en su casa. A los 20 años encerrado por temor. El mayor miedo de Raúl era sufrir un ataque de nervios en medio de la calle lejos de casa o de un hospital donde le pudieran socorrer. Pero a últimos tiempos también le daba pavor ver las noticias de la televisión, porque alguna vez le había entrado el pánico viendo escenas de guerra. Por ese motivo ya ni siquiera veía la tele. Es cierto que a últimas fechas la programación no merecía mucho la pena, pero no poder ver la tele por pánico, eso ya era demasiado. La vida de Raúl y de Robert Capa son antítetas. Uno está en la zona gris de la existencia y el otro en la del Technicolor más brillante. Qué diferente es surfear la vida por encima de sus olas a vivir sumergido, siempre medio ahogado, vapuleado por las corrientes marinas. Gozar la vida o sufrirla como si fuera un mar hostil que nos domina. El autor suele decirles a sus pacientes de la consulta en Barcelona que su objetivo global es hacerles fuertes en el ámbito emocional, esa fuerza que les permitirá disfrutar de la vida con plenitud. Aquí no queremos vidas normales, grises o simplemente estables. Queremos aprender a aprovechar todo nuestro potencial. La neurosis es un freno a la plenitud y la salud emocional un salvoconducto a la pasión y la diversión vital. ¿Pero qué creen? Que el autor nos dice que se puede aprender. Mucha gente es escéptica respecto a la posibilidad de poder transformarse en personas fuertes y emocionalmente estables. Siempre lo expresamos así, o algunos en algún momento de la vida. Pero si he sido así durante toda mi vida, ¿cómo me podrá cambiar una terapia que solo va a durar unos meses? ¿Cuántos no nos preguntamos lo mismo? Y es que es lógico hacerse esa pregunta, porque todos tenemos la impresión de que el carácter no se puede transformar. Mi abuelo, un tipo duro que había luchado en la guerra civil, solía decir con tono grave: si una persona no es madura a los 20, no lo será nunca. Y en buena medida tenía razón, porque lo cierto es que no es habitual cambiar de forma radical, pero eso no significa que sea imposible. Hoy en día sabemos que con la guía adecuada no solo es posible, sino que todos, hasta el más vulnerable, pueden conseguirlo. Y bueno, hay muchos medios, muchas herramientas para ello. Y es lo que nos quiere compartir el autor. ¿Cómo podemos transformarnos a nosotros mismos en una persona sana a nivel emocional? Saber que es posible. Y bueno, en este libro nos da muchas pruebas de ello. Y nos cuenta el caso. Les digo que este libro me gustó porque tiene como muchos relatitos y muchas anécdotas. El caso de María Luisa, que acudía al teatro todas las noches para representar una comedia de mucho éxito en Madrid. En cuanto subía el telón, aparecía en escena con todo su esplendor y la gracia y la elegancia que solo los actores clásicos poseen. El final era siempre el esperado. Casi 10 minutos de aplausos ininterrumpidos por un trabajo genial. ¡Qué buena actriz! ¡Qué simpática! ¡Qué vital era María Luisa! Pero lo que el público no sabía es que cuando volvía a su casa, esa misma noche, a María Luisa se le mudaba el ánimo para hundirse en un pozo de depresión e inseguridad. A sus 50 años estaba en su peor momento personal, aunque por ninguna causa en particular. El problema, según le había dicho su psiquiatra, estaba en su mente. Tenía tendencia a la depresión y a la ansiedad y así llevaba ya demasiado tiempo, sin salir en todo el día de la cama, salvo para cumplir con el trabajo que tanto amaba, pero que ya ni siquiera podía disfrutar. Esta es la historia real de María Luisa Merlo, la gran actriz madrileña, según relata ella misma en su libro que se llama ¿Cómo aprendí a ser feliz? Desde los 44 años hasta los 50 fue el peor periodo de mi vida, dice María Luisa. Podía ir de la cama al teatro y del teatro a la cama, punto.
Así día tras día. Tenía miedo a los problemas económicos, que en realidad no tenía, miedo a la soledad, miedo al coco, miedo a todo. María Luisa dice que en su última depresión era un ser encerrado total y absolutamente en su propia mente. Cuando algo le preocupaba, una pequeña disputa, algo pequeño, le podía dar vueltas una y otra vez, y ese torbellino mental hacía que al final le explotaran los cables. Merlo confiesa que nunca fue una persona equilibrada. Su niñez fue hermosa, pero en cuanto empezó su vida adulta aparecieron los trastornos emocionales. Seguramente tenía cierta tendencia a la depresión, lo que se llama depresión endógena, pero también un carácter, una visión del mundo que la hacía vulnerable. En su caso, la cosa se complicó con el empleo de drogas recreativas y de fármacos autoprescritos. María Luisa dijo: en mi primera depresión empezaron a recetarme hipnóticos y calmantes y empecé a aficionarme a las pastillas. Pastillas para dormir, pastillas para espabilarse, pastillas para todo. Había días que podía llegar a tomar 10 o 15 pastillas de cosas diferentes porque yo tenía tendencia a ser adicta a cualquier cosa. También fue adicta al hachís y a la cocaína. En fin, María Luisa a sus 50 años de edad, la entrañable actriz tenía un mal pronóstico. Su peculiar mente le hacía la vida muy complicada y el problema solo hacía que aumentara con los años. Pero en un momento dado su historia dio un vuelco, un reducto de esperanza, y sus inagotables ganas de luchar por ella misma le hicieron ponerse en manos de terapeutas y guías para el cambio. Y pasito a pasito salí de la depresión con ayuda de Dios y de mí misma, porque el pozo en el que yo estaba metida era muy fuerte, explicó María Luisa en su libro. Ahora me siento mejor que nunca, solo comparable a cuando era una niña feliz. Y me siento orgullosa del trabajo que he hecho conmigo misma. Haber salido de los pozos de donde he salido me hacen sentir una enorme seguridad. Puedo decir que me siento realizada por primera vez en mi vida. María Luisa se transformó a sí misma. Y ¿sabes? Todos podemos hacerlo. Tenemos que saber que es posible. El carácter está formado por una serie de rasgos innatos, pero también por toda una serie de aprendizajes adquiridos en la infancia y en la juventud, y es sobre esta estructura mental donde se puede actuar. Piensa bien y te sentirás mejor. ¿Qué tal se oye la frase? Bien, ¿no? Y les voy a contar otra anécdota del libro que nos narra el autor. El joven Epicteto acarreaba varios bultos esquivando a los transeúntes que se cruzaban sin cesar por la Vía Magna de Roma, la principal calle comercial de la ciudad. Delante de él, su amo, Epafrodito, aceleraba el paso, indiferente a las dificultades que su esclavo tenía para seguirle cargado como iba. Epafrodito estimaba a Epicteto, su joven sirviente, sobre todo por su increíble inteligencia. En cuanto se tropezó con él siendo un niño en su ciudad natal, Hierápolis, en Turquía, se dio cuenta de que era un superdotado y quiso tenerlo entre sus esclavos. Ese mocoso de apenas 4 años de edad leía y escribía en griego y latín y nadie le había enseñado. Había aprendido solo a base de leer rótulos en las tiendas y en los templos. Años después, ambos se trasladarían al centro del mundo, a Roma, la capital del imperio, donde Epafrodito empezaría a medrar como comerciante de artículos de lujo. Aquella mañana, amo y sirviente se dirigían a la villa de Amalia Rulfa, una viuda multimillonaria que habitaba cerca del foro. Le llevaban unas muestras de ricos perfumes de Persia y telas de Oriente. Con tanto empaque, Epicteto apenas alcanzaba a ver por dónde andaba, y en ese momento se cruzaron 2 chiquillos a la carrera. Uno de ellos se abalanzó sobre él, le hizo perder el equilibrio y cayó al suelo. Como en cámara lenta, Epicteto vio como el frasco de perfume más caro saltaba por los aires y describía una corta parábola para aterrizar encima de los adoquines. ¡Crash! Cristales rotos y salpicaduras de perfume en sus ropas. El tiempo se detuvo unos instantes.
De repente, un ruido seco y un escozor tremendo en su muslo izquierdo le devolvieron a la realidad. Su amo, Epafrodito, le estaba golpeando con su duro bastón de roble. «Toma, bandido, así aprenderás a ser más cuidadoso», le gritaba lleno de cólera mientras le pegaba una y otra vez en la misma pierna. Epafrodito estimaba sinceramente a su sirviente. De hecho, le pagaba una cara educación en una academia de filosofía, pero tenía un legendario carácter irascible e impulsivo. De hecho, el joven Epicteto, como mano derecha, le servía de freno en la mayor parte de sus discusiones con proveedores y clientes. Pero cuando su ira se descargaba sobre él, ya no tenía quien le protegiera. De todas formas, en la antigua Roma no era noticia que un amo golpease sádicamente a su esclavo, simplemente era de su propiedad. Sin embargo, aquella mañana sí se formó un coro en torno a los dos hombres, pero por una razón completamente inusual. Para asombro de todos los que contemplaban la escena, el joven sirviente no abría la boca para quejarse ni expresar ningún dolor. Simplemente miraba a su amo con aire de indiferencia, cosa que aún enfurecía más a su señor. ¿No te duele, insolente? Pues ahí tienes doble ración, gritó el comerciante pegándole tan fuerte que ya estaba sudando a mares. Epicteto seguía sin inmutarse hasta que finalmente abrió la boca para decir: «Cuidado, señor, que si seguís así, vais a romper vuestro bastón». ¿Qué tal? Epicteto fue el protagonista de esta historia. Vivió entre los años 55 y 135 de nuestra era. Fue un esclavo durante toda su niñez y obtuvo su libertad gracias a sus prodigiosas dotes para la filosofía. De hecho, se convertiría en uno de los intelectuales más prestigiosos de su momento, con una fama muy superior a la de Platón, tanto entre romanos como griegos. Posteriormente, la historia también le ha hecho justicia y hoy en día es considerado uno de los grandes filósofos de todos los tiempos. Sus ideas han dejado huella en muchas de las corrientes de pensamiento que se conocen en la actualidad, incluido el cristianismo. Epicteto no dejó escritos, pero sus discípulos recogieron sus palabras que hoy se pueden encontrar en dos libros, el Enchiridión y los Discursos. Se han inventado muchas leyendas acerca de la vida de este filósofo y una de las más conocidas es esta que acabamos de relatar. La fantasía popular explica que fue así como adquirió la cojera que le caracterizaba. Evidentemente esa historia es una exageración que intenta resumir la filosofía de Epicteto, aunque no acierta a hacerlo. La fábula nos hace creer que el filósofo había llegado a controlar completamente sus emociones, pero esa no era su intención, ni mucho menos. Ni lo pretendía, ni eso tiene que ver con sus enseñanzas. Epicteto enseñaba a tener fuerza emocional, lo cual significa no sentir emociones negativas, sino no sentir emociones negativas exageradas. O sea, por supuesto que puedes sentir emociones negativas, pero no exagerarlas. Y eso es lo que vale la pena rescatar, porque a través de ese control mental, pese a sentir dolor, pena o irritación, los individuos adquieren una confianza en sí mismos que les permite disfrutar de las maravillosas posibilidades que ofrece la vida. Si el mensaje principal sería aquí que todos podemos aprender a ser más fuertes y equilibrados a nivel emocional, el segundo es que este aprendizaje se lleva a cabo transformando nuestra manera de pensar, nuestra filosofía personal, nuestro diálogo interno, de una forma parecida a lo que hace 20 siglos intuyó Epicteto. Y es que, como decía el filósofo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y esta frase la dice mucha gente. Por ejemplo, el otro día yo estaba tomando un curso, el curso 2 de semiología, en línea, y decía: no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante esta lección, esta fábula
que nos trae el autor y todas estas pequeñas historias de cómo la gente puede transformar su vida. Y nos cuenta también del estudiante suicida, que es el caso de Jordi, un chico adolescente deprimido. El autor recuerda que lo trajo su madre a la consulta muy angustiada porque había intentado suicidarse hacía 2 semanas y se había tratado de un intento serio, no una llamada de atención. Jordi se había cortado las muñecas en la bañera mientras sus padres estaban pasando el día afuera. Por casualidad, volvieron a casa antes de tiempo y lo encontraron inconsciente. En cuanto el doctor lo tuvo delante, el terapeuta le preguntó directamente: Jordi, dime, ¿por qué querías acabar con tu vida? A lo que él contestó: es que en esta evaluación he suspendido 3 asignaturas del colegio. Y esto lo respondió mientras se tapaba la cara con las manos mirando al vacío. Jordi se sentía fatal, le invadía un sentimiento de fracaso muy profundo que no le permitía disfrutar de nada. Se levantaba por las noches a cualquier hora con una sensación de angustia en el pecho. Según él mismo describía, el problema era haber reprobado, suspendido las asignaturas de la escuela. Pero esa no era la verdadera causa de sus emociones. El terapeuta estuvo hablando con él durante varias sesiones y paso a paso descubrió la auténtica fuente de su malestar, que era su forma peculiar de pensar. Qué importante, la forma de pensar del muchacho, el diálogo que habitualmente sostenía con él mismo. Entiendo, Jordi, has suspendido y eso es terrible, pero me parece que te lo has tomado demasiado a pecho, ¿no? A lo que Jordi dijo: bueno, pero déjeme que te explique. Lo que tú no sabes es que en mi escuela no te dejan pasar de curso si se quedan más de 2 asignaturas al final del año escolar. Y claro, he pensado que quizá no recupere los 3 suspendidos. Y si eso sucede, tendría que repetir curso. Y como ahí no se puede repetir curso, ahora sí ya se entiende. A mí lo que me da miedo es repetir, respondió irritado. La familia de Jordi era bastante pudiente. Su padre había querido que estudiara en una prestigiosa escuela donde él mismo había cursado sus estudios. Sus 2 hermanos mayores también iban ahí, todos tenían buenos expedientes académicos. Entonces el terapeuta siguió preguntando: bueno, entiendo que repetir cursos sería algo malo para ti porque ensuciarías el nombre de tu insigne saga escolar. Pero tanto como para suicidarte, a mí me parece un poco exagerado. Jordi dice: vale, pero sabes, hay algo más. Lo que tampoco sabes es que en mi escuela no se puede repetir curso 2 veces y he pensado que si repito una vez, igual me vuelve a ir mal y entonces me van a expulsar, y si me expulsan de la escuela no lo soportaría. ¡Qué vergüenza! Jordi era un chico muy inteligente y sensible. Tenía una gran fluidez verbal y muy buenas aptitudes para las letras. De hecho, siempre había sacado buenas notas. Pero aquel año se le habían atragantado las materias de ciencias. Suspender le había cogido por sorpresa y en la soledad de su habitación había desarrollado esas ideas catastrofistas que ahora estaba hablando con el terapeuta en ese momento. Entonces el terapeuta le dice: ok, de acuerdo, te entiendo, pero aunque te expulsasen del colegio, no veo que eso sea tan trágico como para querer dejar este mundo, ¿no crees? Es que ahí no acaba la cosa. Veo que si me expulsan del colegio, es posible que me coja tal trauma que no me saque la secundaria. Entonces no iría a la universidad. ¿Y eso? ¿Qué me dices de eso? Eso sí que sería una desgracia. Tú has ido a la universidad, eres psicólogo, has llegado a ser alguien. Ahora me entiendes, ¿no? Y así siguieron charlando durante toda la hora de visita, y entonces el terapeuta se dio cuenta de que Jordi había estado pensando en todas las posibles consecuencias negativas que podían suceder tras haber reprobado, suspendido 3 materias a los 14 años de edad, incluso en las más remotas posibilidades. Le explicó que en caso de no llegar a la universidad podía acabar marginado en su propia casa. Voy a ser el tonto de la familia, el único sin carrera.
Y para rematar añadió que posiblemente estaría destinado a un empleo aburrido y mal pagado. Temía acabar como reponedor en el supermercado o algo peor. Incluso en un momento de esas conversaciones llegó a decir, además, si terminase así, seguramente no podría tener novia. Vaya, eso sí sorprendió al terapeuta, pero su argumento era que en su barrio de clase alta las chicas no se iban a interesar por un fracasado. Pero todavía había más. Según Jordi, si se daban todas esas circunstancias, ser marginado en su familia y quedarse soltero para siempre, estaría destinado a una vida en soledad y eso no lo podría soportar. Increíble, ¿verdad? Pero muy cierto. A partir de un hecho desencadenante, que fue el suspender las 3 materias, Jordi preveía toda una serie de adversidades futuras que le producían en el presente y un gran malestar emocional. Quedó claro que su infelicidad venía causada por su cabeza, por su cadena de pensamientos catastróficos. De hecho, otros muchos chicos de su misma clase no se deprimían en absoluto por suspender 3 o más asignaturas. El responsable de esa diferencia emocional estaba claramente en el diálogo interno que ese chico de 14 años llamado Jordi tenía todos los días, él solito, hablándose a sí mismo. Obviamente ahí, bueno, pues se necesitó de un trabajo terapéutico, de enseñarle al chico para reconducir la manera de su diálogo interno. Y algo muy curioso que descubrió el psicólogo es que Jordi había aprendido esa filosofía súper tremenda de tomarse las cosas de su madre. Cuando tenía 7 u 8 años, su mamá empezó a ejercer una presión ridícula sobre su hijo con la intención de prevenir que se volviese un vago. Y entonces lo presionaba. Y cuando regresaba de la escuela a la casa, ella siempre le preguntaba cómo le había ido en la escuela, si tenía tarea y demás. Y al terminar con esas preguntas le decía, Jordi, tienes que estudiar mucho porque si no acabarás como ese mendigo que se pone a la puerta de la iglesia. Si no te espabilas, te espera eso. La vida es así. ¿Y cuántas veces no caemos en comentarios así con nuestros hijos? O que a nosotros mismos se nos va la cabeza y ya estamos en el 2045 imaginándonos todo lo que va a suceder y pasar y bueno, pues estamos terminando el 2021. Entonces, como que muchas veces nos anticipamos. Les digo que es un libro muy ameno, que tiene muchos ejemplos, que te hace pensar de una manera muy ligera, que caes en la cuenta de muchas cosas. Podemos tener una segunda parte. El próximo programa va dedicado a la entrevista que les comentaba yo con esta autora, que a pesar de conocer a muchos autores, ella no la había leído, sobre todo de Lourdes Telles, sobre todo, bueno, que ella tiene varios libros madrileñas, me conozco muchas, y bueno, fue un placer leer ese libro, y la próxima semana la tendremos en la entrevista, y después podemos hacer un programa posterior, tal vez con una segunda parte de este libro, que tiene muy buenas anécdotas. Lo puedes encontrar en Amazon o tal vez en alguna librería. A mí se me hace que también lo puedes encontrar, pero bueno, como es de un autor español, es más seguro que sea en una plataforma como esta de Amazon. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía el día de hoy, que estuvimos platicando de este libro del arte de no amargarse la vida. No vamos a amargarnos la vida, vamos a tratar de disfrutarla, vamos a ver las cosas desde una perspectiva no tan personal. A lo mejor si nos alejamos un poquito de ellas, si las observamos, ya no están igual de tremendas. Hay muchos libros de autoayuda, hay muchos talleres. Nosotros, bueno, yo tengo con mis queridas amigas Claudia Valderas y Laura Hidalgo un grupo de mujeres llamado Maitri, el arte del bien amarse.
Somos facilitadoras en este grupo de autoayuda y ayuda mutua, en donde tenemos herramientas y temas súper interesantes cada 2 semanas en sesiones gratuitas vía Zoom. Ahora Claudia Valderas ya tiene su programa de Maitri, el arte del bien amarse, aquí en Radio Pasión, que también da un seguimiento a lo que hacemos en este grupo. Y bueno, la idea es, como les decía, compartirnos herramientas, hacernos a lo mejor un poquito de conciencia. A lo mejor te entretuvo alguno de los relatos del libro que te dije, pero a lo mejor también, como decimos en México, te cayó el 20. ¿Cómo te cayó el 20? Pudiste tener alguna conciencia de alguna actitud que a lo mejor tienes y dijiste, ay, sí, voy a tener cuidado en esto. Es importante nuestro crecimiento en conciencia, nuestro desarrollo personal. Hay muchos medios por los cuales podemos acceder a muchas herramientas y muchos temas que nos pueden ser de utilidad. Y bueno, pues te quiero contar que Radio Pasión ya tiene un número de WhatsApp en donde te puedes comunicar para pedir tus canciones para los programas en vivo, para dejar comentarios, para pedirle a Lupita Wall sus recetas, para pedirme recomendaciones de libros o preguntarme en dónde se venden, lo que tú quieras, para ponerte en contacto con nosotros. Este número es un número de México. Si estás en el extranjero, pones más 52 y el número es 55 22 69 23 17. Es el número de WhatsApp donde puedes comunicarte con nosotros aquí en Radio Pasión. Yo te espero la próxima semana con la entrevista a la autora de estas manzanas y muchas gracias. Gracias, fue riquísimo estar compartiendo contigo el día de hoy un ratito. Cuídate mucho, cuida mucho de los tuyos. Te mando un beso enorme. Hasta la próxima, tu amiga Paula Guzmán. ¡Mua!